Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenidos en esta tarde en el programa La Toga, un programa del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Hoy tenemos el enorme gusto de recibir a Marco Antonio Peña, el maestro Marco Antonio Peña Barba, un especialista en Derecho Concursal, en Derecho Mercantil, en litigio de alto impacto, con quien hablaremos sobre el inicio de su vida profesional y sobre un tema muy importante que él domina y que es de gran relevancia y que va cobrando cada vez más relevancia y más importancia, que es el desvelamiento del velo corporativo, el levantamiento, perdón, del velo corporativo. Así que, Tony, un placer. Mi presidente. Qué gusto tenerte en La Toga. Muchas gracias, mi presidente. Además, no dijiste mal el tema. Básicamente hay como muchos sinónimos del mismo fenómeno jurídico. Develamiento del velo corporativo, dice una parte de la doctrina, levantamiento del velo corporativo, y así hay otros sinónimos del mismo fenómeno jurídico. Y básicamente, para poder entender que algo se levanta, un velo que se levanta, tenemos que entender qué es eso que se levanta. Y antes de qué es eso que se levanta, ese velo corporativo que nos vas a explicar muy bien para todo el auditorio, queremos que se levante el velo corporativo de Tony Peña. Tony Peña, un abogado muy destacado, socio de la firma Peña Briceño Peña Barba y egresado de la Universidad Panamericana. Es correcto. Litigante en alguna conferencia en la Universidad de Guadalajara, te paraste así queriendo dominar el auditorio y dijiste, yo soy litigante, y no supe si era para aplaudir o para correr o cuál era el mensaje que nos mandaba Tony. Pero platícanos, evidentemente, pues, hijo del muy querido amigo el doctor Víctor Peña, pero no necesariamente ser hijo de jurista te hace abogado. ¿De dónde viene tu vocación, además de ese ambiente que mamaste en tu casa? Mira, lo primero es, evidentemente, ser litigante. Yo creo que ha tenido una evolución y que creo que tú has vivido en carne propia, muy interesante. El litigante podría haber estado no en una posición dentro del abanico de posicionamientos en la vida jurídica como muy digna en algunos años. Al contrario, muchos decían que eran el albañil del derecho, y hoy creo que sí somos el albañil del derecho, pero bajo una perspectiva diferente. Y te voy a decir cuándo lo entendí. Cuando los grandes juristas Ronald Dworkin y Hart hablan sobre el tema de los operadores jurídicos y resuelven las diversas personalidades de quienes toman la materia prima del derecho y la ponen en práctica, sin distinguir si alguien es solamente académico, es juez o es litigante, sino todos somos operadores jurídicos, empecé como a tomar la conciencia de que nosotros los litigantes somos muchas veces los que, como albañiles, ponemos la materia prima para la construcción de fenómenos jurídicos. Eso me llevó a enamorarme de la posibilidad de tomar un procedimiento, llevarlo a hacer un planteamiento ante un tribunal y irme dando cuenta que en realidad los jueces y magistrados, cuando hacíamos un planteamiento novedoso, empezaban de pronto a tener una dinámica con el litigante, decir, ah, caray, no nomás son esta ralea de personajes que originalmente se podrían ver como oportunistas del derecho, sino al contrario, empezamos a tener una función más como la de aquel gran jurista italiano Carneluti, en donde teníamos nosotros como litigantes la función social de hacer que las cosas sucedan, de tomar un procedimiento y llevárselo a un tribunal. Y crear los precedentes del derecho. Las grandes sentencias derivan de grandes argumentos y grandes demandas de los postulantes. Así es. Por otro lado, me he dado cuenta en mi desarrollo profesional que puedes tener una verdadera función social cuando tomas el derecho y lo llevas a hacer un acto de justicia. Entonces, evidentemente, como dijiste en un principio, somos litigantes de alto impacto, significa que hemos estado en procedimientos complicados e importantes, pero esos no son a veces
los que terminan dándonos la satisfacción del día a día, también, pero no solo esos. Nos da la satisfacción el poder ayudar a un niño que estaba en la escuela y lo sacaron por un favoritismo, y uno puede ir a interponer una demanda de amparo, lograr una suspensión y lograr que ese chavito que había sido objeto de un acto arbitrario del poder público pueda seguir estudiando. O de aquella empleada doméstica, y estos son ejemplos reales, sí, de aquella empleada doméstica y que había sido en la persona de a pie, en todos, no solo las grandes corporaciones. Exactamente, que había sido objeto de un abuso, de un acto arbitrario, por ejemplo, de un presidente municipal, que en aras de sacarle un dinero, la encierra sin ningún tipo de fundamento legal ni motivación, y poder a través del juicio de amparo lograr su libertad inmediata. Cosas de esas que te acercan realmente al día a día social es lo que termina siendo como que tu trabajo y tu profesión valga la pena. Oye, Marco Antonio, Tony, es una de las grandes industrias en el mundo y satisfacciones de las personas es viajar, y viajas a, bueno, algunos sol y playa, sol, arena y playa, pero muchos van a las ciudades, y las ciudades, el monumento más importante son las catedrales, y las catedrales fueron edificadas por alarifes, por esos albañiles. Y curiosamente, en esa analogía, o queriendo hacer una analogía que hablas del albañil, en medicina también los internistas y los hematólogos y algunos médicos no cirujanos creen o califican al cirujano también como la base, como aquello no muy científico. Y yo no puedo entender el avance de la medicina y de la salud pública sin el enorme trabajo de los cirujanos. Y yo creo que son los cirujanos para la medicina, somos los litigantes para el derecho. Y no lo digo por ser litigante, lo digo con plena convicción. El derecho es y se sustenta porque hay una tutela judicial efectiva, el juez que valoramos y apreciamos, y nosotros que sostenemos. Así que un derecho sin tribunales y sin abogados, pues es una quimera. Así como lo dices, evidentemente también los litigantes trabajamos con subespecialistas, y los litigantes somos expertos en un proceso. Exacto. Somos expertos en que las cosas sucedan de tal manera, con esta serie de actos concatenados, evidentemente constitucionalmente valorados, para efecto de que la verdad termine siendo la verdad legal. Y esto solamente se puede dar a partir de esta serie de pasos bien llevados, bien fundamentados, bien razonados y bien probados, sobre todo. Y con una enorme responsabilidad social, porque el error o la negligencia del litigante acaba con derechos fundamentales de sus clientes. Pero ahora sí, hablaste de especialidades y quiero retomar a ese tema que tú dominas, que es justamente el velo corporativo. Platícanos. Mira, te voy a comentar el inicio, cuando retomando el tema de la función social. Un día tuvimos un procedimiento muy, muy triste en el estado de Jalisco, en donde hubo un evento muy desafortunado, y por supuesto me tengo que evitar nombres. El tema es que hubo una desgracia causada por una persona moral, y cuando tratamos de acudir a hacerle pues, el cobro de la responsabilidad civil extracontractual contra esta persona moral, la persona moral dijo: yo no soy quien tiene ningún bien, y yo no sé de lo que me están hablando, y mi empresa es solamente un cartoncito, un papelito registrado, y pues mi responsabilidad llega hasta los 50,000 pesos que dice mi acta constitutiva. Esto nos llevó, creo que fueron los anales de este estudio e investigación, a poder abrevar en la cultura del levantamiento del velo corporativo, y entonces hicimos por primera vez una conformación en donde pudimos traer a una serie de empresas que estaban todas llevadas a cabo como un parapeto para evitar a toda costa la responsabilidad civil extracontractual ante los daños que llevaran contra sus propios contra sus propios clientes. Se nos hizo por primera vez, o en lo personal se me hizo por primera vez, que vi en carne propia la utilización de una figura jurídica como es la persona moral como un parapeto para no dar cara y no enfrentar una responsabilidad ante su propia ilicitud y negligencia.
Así las cosas, me di a la tarea de empezar un estudio doctrinario sobre la figura del levantamiento del velo corporativo. Evidentemente me di cuenta que México tiene mucho caminado, pero no nomás México. Estados Unidos tiene una historia sobre el tema muy larga, que ha ido y venido en unos péndulos. Bueno, mucho caminado dirás en México, pero no es del dominio general de la abogacía. No es del dominio en general, pero ya llevamos más de 10 años con la figura establecida en este país. Esta figura se integra a partir de una primera resolución creada por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito. Hay una anterior que se refiere a la famosa Guerra de las Colas, que es en materia administrativa. La voy a dejar de lado porque esa tiene tiene una subespecialidad en materia de competencia económica y habla de estos elementos económicos que tienen toda una regulación en materia de competencia económica. Pero en materia civil, la primera vez que se integra o ingresa al país es a través de una sentencia en materia civil que traía como primera finalidad resolver un procedimiento llevado en este país, pero que trataba de llevar una responsabilidad de una persona moral extranjera. Y en base a una serie de ordenamientos del Código Federal de Procedimientos Civiles y del Código Civil Federal que permite al juez mexicano resolver sobre una persona extranjera como si fuera un juez extranjero, sobre su propia responsabilidad. Y en ese caso, el famoso caso SpectraSite, digo el nombre porque hoy por hoy, si ustedes teclean SpectraSite en la propia página de la Suprema Corte de Justicia, vienen todos los precedentes que resolvieron el caso. Y básicamente lo que hizo el juez mexicano fue integrar en una sentencia por primera vez mexicana toda la doctrina del levantamiento del velo corporativo. Y lo más interesante es que es una sentencia muy voluminosa. En la última partecita hace algo que no hubiéramos de origen pensado que podía suceder. Es decir, tomando toda la doctrina extranjera, resolviendo un caso en México como si fuera un juez extranjero, tiene un corolario y dice, por cierto, toda esa figura de levantamiento del velo corporativo puede ser instaurado en México a partir de la doctrina de la buena fe. Vaya. Y lo que dice básicamente es, si el derecho mexicano protege los actos hechos en legalidad y en buena fe, no pueden proteger hechos o actos llevados en ilicitud o de mala fe. Por lo que todo, y lo fundamenta en términos del Código Civil Federal, y dice, por lo que todos aquellos actos llevados en contra de la doctrina de la buena fe deben de ser decretados como ilícitos y por lo tanto deben de anularse. Por lo tanto, si una persona moral tiene una personalidad jurídica propia distinta de sus accionistas, pero estos accionistas utilizan este velo o este parapeto para llevar a cabo actos de mala fe, el derecho no los puede proteger y por lo tanto debe de haber un levantamiento de ese velo. Muy bien. Así las cosas, ese primer precedente que se suscitó en un tribunal colegiado en el primer circuito evolucionó en diversos criterios judiciales por todo el país, hasta que hubo un procedimiento llevado en Aguascalientes. Este procedimiento llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y apenas este año, al resolver un amparo en revisión del año 2023, la Suprema Corte de Justicia retoma el estudio del levantamiento del velo corporativo y determina que ha lugar en este país a que se pueda llevar a cabo el levantamiento del velo corporativo de manera excepcional. Y la cuestión positiva, me refiero al principio de legalidad que lo permite, es la buena fe como tal, o es una importación como en el caso Maya en los años punitivos. ¿Sí tiene un sustento jurídico firme o es más una creación jurisprudencial? Realmente es una creación jurisprudencial porque si abrimos el cajón de la buena fe, podemos caer en un tema de una inseguridad jurídica muy importante. Sin embargo, en la creación jurisprudencial, la Suprema Corte de Justicia ahora y previamente los tribunales colegiados
han venido dando unos sesgos que impiden que nomás a buenas y a primeras se haga el levantamiento del velo corporativo, y me explico. Lo primero es una medida excepcional. Lo que significa es que no cualquier responsabilidad de una persona moral ha lugar a que se levante y vayan con los patrimonios de los accionistas, ni de los representantes legales, ni de las otras empresas con las que conformaran un grupo empresarial. Al contrario, esa excepcionalidad se da si y solo si se acredite en el proceso el establecimiento de una mala fe. Y en ese supuesto que señalas, el levantamiento viene a volver responsables a los accionistas, evidentemente, pero hablaste también de los representantes legales. También es correcto. El representante legal sin ser accionista. De hecho, es una cosa de hecho o de derecho. Los tribunales colegiados han levantado el velo corporativo, incluso por actos cometidos por personas que no están vinculados de ninguna manera con una persona moral. Me explico. Hubo un procedimiento en el cual había una persona que solamente era apoderado, no era ni representante legal ni accionista. Pero esa persona tenía un nivel de control sobre el grupo de socios de dos personas morales distintas. Y el tribunal colegiado, ante la responsabilidad de una, ante la evidencia de la ilicitud creada por utilizar el parapeto para no cumplir con las obligaciones, ordenó el levantamiento del velo corporativo para que se pudiese llegar a la otra persona moral y a los accionistas de la otra persona moral. No accionistas de la acreditada. Todo creado por un vínculo de control de una persona que no era ni socio ni representante legal, sí era apoderado de ambas empresas. Entonces, el punto a destacar es que yo considero que existe todavía mucho que hacer en la materia, porque mientras más árida esté la materia, hay una mayor inseguridad respecto de todas las personas que legítimamente ponen sus bienes a un específico negocio. Y hablas de seguridad jurídica por la cual aporto, me constituyo un accionista en una sociedad, partiendo de que hay un velo corporativo que limita mi responsabilidad al pago de las aportaciones, pero que cuando hay un abuso de la figura y hay una mala fe, entonces puede levantarse el velo y ser responsable. Pero lo que quiero preguntar entonces es sobre esa causa del levantamiento, es decir, esa causa tiene que haber una mala fe, o podría significar también que un acreditado, una sociedad mercantil, esté en insolvencia, no una insolvencia con curso mercantil, pero que no tenga bienes con qué responder, pero sus actos no pueden ser reprochados como ilícitos, sino simple y sencillamente la imposibilidad de cumplir. En ese supuesto también, ante la imposibilidad de cumplir, ¿encuentras una vía para levantar el levantamiento corporativo o ya ahí ya no podría? La Suprema Corte de Justicia cerró esa posibilidad. Dijo expresamente, no porque una persona moral tenga deudas insolutas o esté en estado de insolvencia, es suficiente para que se lleve a cabo el levantamiento del velo corporativo. Es requisito sine qua non decretar judicialmente la ilicitud de algunos de los elementos, sea de la propia persona moral o de sus representantes, para efecto de poder instar el levantamiento del velo corporativo. Siempre, dijo la Corte también, otra cosa que cerró la puerta por ahora, siempre escuchando a todas las partes involucradas. Es decir, ahora que resolvió la Corte en 2024 sobre este amparo en revisión 2023, lo que dijo la Corte fue, necesariamente tenemos que escuchar a todos los involucrados. No se puede llevar a cabo, por ejemplo, una providencia precautoria sin escuchar a todas las partes y que sin que se pruebe ex ante el tema de la mala fe, no se puede ir por los patrimonios de terceras personas, ni morales, ni accionistas. Por lo tanto, cerró esa posibilidad y no es nomás porque una persona considere que no tiene bienes suficientes, una vía para levantar el velo corporativo. Bueno, es que también sucede que estas figuras, estas instituciones, quizás llamarlas así, que tienen un gran impacto y un boom publicitario en el ámbito del derecho, luego se abusa de ellas. Lo ha dicho nuestro querido amigo Jorge Medina sobre el abuso en materia de daños punitivos, justamente,
Pero también el tema del velo corporativo, luego ya en cualquier situación justamente de insolvencia, de imposibilidad de pago, a levantar el velo como si fuera esa la solución, y esa no es la naturaleza del levantamiento, porque el velo corporativo justamente tiene la intención de proteger las inversiones bajo un principio de buena fe, no superado por la imposibilidad de pago, ¿no? Sin duda, además, siempre existe la sanción procesal de los gastos y costas si la parte que lo está instando no logra acreditar desde el inicio de su procedimiento la existencia de un acto de mala fe o de ilicitud que pueda motivar este levantamiento del velo corporativo. Entonces hay que tener cuidado. Como dicen en el argot, no es enchilame una gorda, es toda una subespecialidad y hay que tener bastante cuidado cuando se vaya a hacer un planteamiento de en realidad tener un argumento de fondo y de peso que podamos probar además ex ante, es decir, desde el momento en que hagamos nuestra presentación de la demanda. Elementos de prueba. Es correcto. Claro, y eso muestra no solo la necesaria y constante capacitación de los abogados, pero esto que tú señalas nos muestra en esa complejidad la necesidad de tener jueces muy preparados, un juez con promedio de 8 y que salga en un sorteo y que lo venga a iluminar el Espíritu Santo o el espíritu de Jorge Barrera Graf o de no sé, quien tú quieras, y lo ilumine para resolver estos temas, pues no es posible. Por eso la importancia de tener un sistema judicial robusto y con gente preparada. Yo estoy confiado en que así será. Evidentemente ha habido mucho desajuste social sobre el tema de la reforma judicial, pero yo nomás quisiera apuntar una cosa. Hay un libro que hace el análisis sobre el Quijote de la Mancha, en particular los famosos juicios de Sancho. Y lo que analiza este libro es que Sancho es siempre un hombre llano, inculto, pero cuando se hace juez, claro, durante el momento que queda como gobernador de la ínsula, claro, se convierte por casi arte de magia en otra persona y siempre resuelve realmente en justicia. Ganadero de cerdos que se vio acusado por una mujer pública y que le dice es sancionado y le tiene que devolver el dinero y le dice a la mujer sal y ahora le dice el güey quítaselo y regresan arañados. Si hubieras cuidado tu virtud como cuidaste tu dinero, no hubiera sucedido, así que no es cierto y va para atrás. Es un sentido común justamente en Barataria de la ínsula de Sancho Panza, un gran ejemplo, pero no sé si todos lleguen con esa buena fe y esa virtud de Sancho Panza, porque también además de la preparación, pues tiene que ver la independencia sí, sobre los poderes formales y fácticos, ¿no? Totalmente. Además, esto que estamos hablando de que la Suprema Corte trajo la figura, porque por supuesto una resolución de la Suprema Corte lo que hace es institucionalizar la figura, pero es esa Corte. No sabemos si las nuevas Cortes o los nuevos integrantes de la Suprema Corte continuarán con esta idea o habrá una nueva reflexión o algo que modifique, pero hasta el día de hoy la figura llegó al parecer para quedarse de aquí a que haya algún otro cambio de timón. Y otra figura muy maltratada, no por la Corte, pero sí por el Consejo de la Judicatura, no desde luego por el IFECOM, es la justicia concursal, porque me parece muy grave que existan a la fecha dos juzgados de distrito. Ya, claro que nos molesta desde Guadalajara que estén los dos en Ciudad de México, pero bueno, estos asuntos no son para quererlos tener frente a tu oficina y caminar y consultarlos. Y con la justicia en línea, pues tampoco es un gran problema poderlo manejar. Pero para algunos será muy sensible con razón que solo esté en Ciudad de México, pero lo que me parece terrible es que sean solo dos juzgados y no necesariamente han sido, por lo menos en algunos de los supuestos, la gente con el mejor perfil y con un background en materia concursal que lo acompañe, ¿no? Habrá que ver si la nueva Constitución del Poder Judicial Federal continúa considerándolo así. Me explico. Todavía está pendiente, es una tarea pendiente, decretar la constitucionalidad o no de la federalización de los concursos mercantiles. Porque yo en lo personal estoy de acuerdo con una doctrinista que escribió, no voy a decir su nombre, pero escribe respecto a la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Concursos Mercantiles que establece la federalidad
estableciendo que es contrario al artículo 104 constitucional, porque al ser materia mercantil y solamente entre particulares hay una jurisdicción concurrente. Yo así lo considero. De hecho, por ahí tenemos planteado el caso en un amparo indirecto que todavía no se ha resuelto, pero habrá que ver si todavía la nueva conformación de la Corte considera la federalidad o no. Yo creo que en su momento tuvo una razón de ser, hoy no lo sé, y creo que la justicia local va a ser lo suficientemente competente para abordar el tema. Pero bueno, eso todavía estará por verse. Bueno, es muy positivo y nos sumamos a esa buena fe y a esa esperanza que tienes en que el sistema de justicia, después de esta reforma tan profunda, yo sí no tengo empacho en calificarla de negativa, pero eso no significa que nos quedemos en una cuestión de espasmo y no ver hacia adelante, sino procurar alimentar, abonar y generar los mejores insumos en la academia y en quienes se postulan a la judicatura, y nosotros del ámbito que compartimos esa pasión por el litigio, pues abonar también a que el sistema de justicia cumpla esos fines tan importantes que señalas. Yo incluso podría avezadamente establecer que las personas que he visto muchas de las personas que he visto que han hecho su solicitud para llegar a esos altos cargos, me parecen gente sumamente competente. Espero que esos perfiles que me ha tocado ver sean los que terminen ocupando esos espacios. Estamos en el 2024, diciembre del 2024, a punto de concluir este año tan intenso en el ámbito político nacional, en el ámbito político internacional, en materia, desde luego, de esto que nos apasiona, que es el derecho y la propia sociedad. Y quisiera preguntarte, ya para concluir esta entrevista, este programa, ¿cómo ves, pensemos en el 2040? ¿Cómo ves en 2040? Tú tendrás, no sé, cerca de 60 años, quizás. Sí. ¿Cómo ves al país y cómo ves al país y en particular, las dos, el país en general y en particular el sistema de justicia, entendido como sistema no solo judicial, sino todos nosotros los operadores, las escuelas de derecho, las tribunales, todo? ¿Cuál es, con esa esperanza que tú muestras en tus palabras, cómo ves en 15 años a este país? Lo primero es que yo creo que México, al igual que el resto del mundo, somos seres humanos que funcionamos a péndulos. De estar de un lado, por lo general cambiamos a la doctrina totalmente contraria y cuesta trabajo llegar a ese término medio aristotélico que es entre un exceso y un defecto. Evidentemente estamos viviendo cambios abruptos, pero estoy seguro que es un péndulo. Si me preguntas a mí si el cambio era necesario en este país, yo creo que sí, porque los cambios siempre son oportunidades. Y me parece que también voltear a ver a la gente desfavorecida es una buena dinámica. Yo creo que lo que va a suceder con este país, que es grandioso, este país es mucho más grande que un sistema, que un político y que su propio gobierno. Yo creo que vamos a tener realmente una modificación para bien. No sé qué tan doloroso, qué tantos dolores de parto, como decía el señor Ortega y Gasset, tengamos que pasar para efecto de llegar a una mejor sociedad. Pero estoy seguro que la vamos a lograr. Yo sigo confiando en nuestro país y en nuestro gobierno. Yo aplaudo el gobierno de Jalisco, sin lugar a duda. Aplaudo tener una oposición real. Aplaudo que el sistema federal haya tenido al día de hoy una presidenta mujer. Sí, por supuesto. Aplaudo que los cambios realmente van a hacer que todos nos meneemos, perdón la expresión. Es una sacudida de cabeza. Y lo que sí estoy seguro es que muchos de los que ya a lo mejor estábamos un poquito sentados en los laureles, nos va a dar la oportunidad de sacar lo mejor de nosotros. Siempre los retos permiten que la gente saquemos lo mejor de nosotros. Yo veo en 2040 un ejercicio muy parecido al que estamos viviendo hoy, porque México no ha dejado de estar en constante conflicto
desde el día que nos vinieron a conquistar los españoles. Entonces creo que no hemos terminado esas luchas independientes y revolucionarias. Creo que seguimos en esta coleta y en la búsqueda de la verdadera concepción de mexicanos que algún día iremos a tener, ¿no? Comparto contigo, en el 2040 estaremos mucho mejor que en el 2024 o que en el 2025 próximo a iniciar, porque México tiene mucha sociedad civil y México no solo son las políticas públicas, así que cada quien desde su trinchera y sus convicciones abonará para un mejor país. Ya probamos la democracia, ya probamos algunos sistemas de justicia de calidad y vamos a ver qué sucede con este experimento, pero siempre estaremos atentos y nunca derrotados, buscando siempre desde distintos caminos el mejor país. Pues ha sido un verdadero placer y un gusto poderte escuchar, poderte recibir. Te estábamos buscando, esperando, ya íbamos a pedir un auto de vinculación a proceso para que estuvieras aquí, pero por fin lo logramos, así que un verdadero placer y muchas gracias, mi Muchas gracias, Tony. mi presidente. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un programa más de La Toga, un programa del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.